¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Eloy García Tarín, diputado local del PRI, a quien le doy bienvenida. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Buen día, Pedro, y agradecido por este espacio. Ayer manda o sube un exhorto al Congreso del Estado para que se atienda en concreto el caso de la situación alarmante en la colonia Quintas Carolinas. Si nos pudiera detallar, diputado, usted que ha tenido contacto con el grupo de esta gente que incluso ayer fueron a la Torre Legislativa, pues cuál es la situación, qué ha evolucionado, cómo se ha resuelto este problema, si es que se ha resuelto. De manera muy rápida, hace más de 2 meses que en la zona de Los Potreros, Atenas, Quintas Carolinas, la zona este de la ciudad, las colonias que están a la ribera del río Sacramento, han venido presentando problemas de salud. En este sentido, hubo llamados a la autoridad para que se revisara. En un principio se pensaba que era gas natural del que corre por las líneas. Se hicieron mediciones por parte de la empresa de Ecogas, de Protección Civil. Se encontró que ese no era el problema. Posteriormente ellos empezaron a identificar que los problemas, que el olor a gas era básicamente en la noche. Se solicitó la presencia de Protección Civil y el arquitecto Virgilio Cepeda señaló que era un derrame de mercaptano que se había dado en la Sierra de Nombre de Dios, atrás de los cerros de la Sierra de Nombre de Dios, más pegado a la carretera Chihuahua-Aldama, allá atrás de donde está el basurero municipal, por aquella zona. Y acudimos un grupo de vecinos, autoridades, Protección Civil, Profepa, Coespris y otras, en donde supuestamente se había dado el derrame que nos había indicado el subdirector de Protección Civil, Virgilio Cepeda. Y no olía absolutamente a nada. Por otro lado, la disposición de la Sierra de Nombre de Dios impide el corrido de vientos para esta zona. Pero además, lo más importante es que el propietario del lugar, que es un espacio que se utiliza para capacitación de personas en el combate contra incendios, señaló que ahí nunca se había dado ese trasvase de gas mercaptano. Por el otro lado, los vecinos de la Quintas Carolinas, ahondando en la investigación cuando supieron o les dijeron que supuestamente el problema lo había generado esta fuga de químico mercaptano que se utiliza y se inyecta para darle olor al gas natural, porque este es inoloro. Encontraron en la literatura que este gas, cuando se dispersa en el ambiente o cuando hay una fuga en un espacio abierto, tarda en dispersarse 4 horas. Y no era posible que este asunto tuviera ya más de 1 mes en ese momento y que se presentara básicamente en las noches. En este sentido se hicieron las solicitudes puntuales a efecto de que la población de esa zona tuviera primero recomendaciones de prevención, qué hacer en las noches para que para que les llegara menos celas. No hubo ninguna medida de prevención, ni siquiera se han distribuido mascarillas. Se acordó por parte de Protección Civil de Virgilio Cepeda que se iba a hacer y se iba a apoyar a los vecinos con volantes para alertar a los vecinos sobre este problema, con algunas medidas de prevención. Se acordó que se iba a hacer una medición del ambiente desde la semana pasada. Se acordó que se iban a tomar muestras químicas de una fuga que existía para ver si alguna empresa o alguien, si el problema estaba en las alcantarillas, cosa que ya se había descartado desde el día 3 de octubre, porque los vecinos acompañaron a brigadas de la Junta Municipal de Agua, destaparon registros de drenaje, se midió la explosividad de los gases dentro del drenaje y no se encontró absolutamente nada. El problema pues no estaba en el drenaje, el problema está en el medio ambiente. Desde entonces el problema se ha venido radicalizando en virtud de que los problemas que generan la salud, no es un problema, y esto quiero recalcarlo y dejarlo muy claro, no es un problema de mal olor, que sí hay mal olor, pero ese no es lo que provoca el sangrado, el dolor permanente de cabeza, náuseas, vómitos y acelera el ritmo cardíaco, principalmente en los niños y en las personas mayores. Entonces no es un problema de olor a drenaje, que
de manera reiterada en esa zona, quien transita seguido por la vialidad Sacramento y vialidad Los Nogales, los que van a jugar en los campos que están ahí de fútbol americano, los campos de béisbol, saben que regularmente de hace años, desafortunadamente, ahí huele a drenaje, hay fugas permanentes, que a uno de los colectores, por cierto, ya fue reparado afortunadamente. Y es muy diferente el olor del drenaje al olor a gas. Y el olor a drenaje no provoca estos daños a la salud que se están presentando. Por lo tanto, los vecinos estuvieron acudiendo, los más de 130 personas que han requerido de atención médica. ¿130? Más de 130 casos que han requerido de atención médica. Más esos los que han tenido, los que han asistido en algunos espacios de el ISSSTE, el Seguro Social, sin contar los que fueron particulares, ¿no? Sin contar los que fueron los particulares y otros tantos que están acudiendo al módulo de atención médica que se puso por parte del gobierno del estado en Quintas Carolinas, en el centro comunitario. Ahí dicen que van 50. Yo creo que han ido más, ayer todavía alrededor de las 9 de la noche todavía había gente formada esperando atención, con 2 médicos que están atendiendo de manera permanente. Y diputado, ¿cuáles han sido las explicaciones por parte de las autoridades a usted como autoridad e incluso pues también a los demás diputados que ya se han sumado a este tema? Ninguna. ¿No ha habido respuesta? La respuesta no. Respecto a la identificación del tóxico que está en el ambiente y que está provocando los problemas de salud, no hay ninguna información porque no se ha identificado. No se han hecho los monitoreos al medio ambiente para detectar cuál es esa sustancia tóxica que está en el medio ambiente y que está generando los problemas de salud. No existe, no podemos señalarlo. Por lo tanto, es imposible que se sepa cuáles son las consecuencias que esto pueda tener a mediano y largo plazo. Y por lo tanto, como no se ha identificado qué sustancia, tampoco se ha identificado la fuente, esto es, dónde se originan estos gases tóxicos que están generando problemas en la salud de las personas. Por eso, cada vez la crispación o la desesperación de la gente de la zona va en aumento, porque no hay información precisa, porque se han dicho mentiras sobre dónde está el origen del problema, porque se ha minimizado y porque se ha tratado de desviar la atención del problema técnico a otro espacio, de manera inadecuada, irresponsable. Y en ese tenor, en ese sentido, es que los vecinos han hecho lo que han hecho, pues cuando ves a tus hijos, o ves a tu vecino, o tú mismo, una persona mayor, con estos problemas, y no tienes información clara, y por el otro lado te dejan de atender, cosa que sucedió desde la semana pasada, y se lo dijeron a Virgilio, cuando él quedó de apoyar con estos mecanismos y quedaron en que se iba a iniciar el monitoreo del aire desde la semana pasada, le dijeron ahí de manera directa y clara: arquitecto, si usted no nos cumple mañana con lo que ahorita se está comprometiendo, el fin de semana vamos a cerrar la vialidad Sacramento. Y la cerraron. La cerraron y él no se presentó al día siguiente cuando se había comprometido a apoyar, a iniciar los monitoreos del aire, del agua, con los análisis químicos que iba a hacer Coespris desde la semana pasada, y no se han hecho. Y eso, bueno, pues desde luego que desalienta, enoja y lleva a la crispación de la sociedad, y además es entendible cuando está en riesgo la salud tuya y la salud de tu familia, de tus hijos. Diputado, ayer, ¿o qué puede hacer el Congreso para presionar a las autoridades ante esta situación, las denuncias que han hecho los vecinos de manera, ya en algunos casos, desesperada? Que se atienda por parte de las autoridades competentes. Aquí tiene que entrar Profepa. Profepa tiene autoridad en la materia. Tiene que hacer una revisión, y yo ayer lo señalaba de manera muy clara. Tiene que determinarse un área de influencia amplia, verificar qué industrias, qué empresas están en esa área de industria, de afectación, y hacer revisiones. La Profepa, la Secretaría de Ecología de Gobierno del Estado, Protección Civil deben de tener un padrón de empresas, el giro de la empresa, qué productos manejan, y en virtud de ello empezar a hacer una revisión física. Esto lo planteamos hace 3 semanas y no se ha hecho nada. Entonces,
¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues lo que hicimos, un exhorto pidiéndole al gobierno del estado que convoque a las instancias del gobierno federal, a las delegaciones del gobierno federal, al mismo municipio, y que se instale una mesa de atención al problema en donde estén participando los vecinos, porque en la medida en que los vecinos tengan información, eso les da seguridad. Entendemos nosotros que no se pueda resolver por arte de magia este problema de la noche a la mañana, pero si los vecinos tienen la posibilidad de irle dando seguimiento a las acciones que realizan los distintos niveles de gobierno para resolver el problema, eso a ellos les va generando seguridad. Si se les apoya y se les ayuda con algunas medidas mínimas de prevención, pues desde luego que eso ayuda, pues. Pero cuando lo que obtienes es de manera equivocada la calificación del problema como un problema político, de orden político, con tintes políticos, bueno, pues la gente cuando ve a sus niños que tienen sangrado, que tienen que acudir con el médico, que traen problemas respiratorios, que hay infecciones en la garganta, que hay dolor de cabeza permanente, pues dices, pues esto no es político, esto es un asunto efectivamente real. Y es ahí donde Virgilio Cepeda se ha equivocado en señalar un problema que es tóxico, que afecta a la salud, en declararlo como un problema político. ¿A qué atribuye usted que quiera declararlo como tema político más que ambiental o de salud? Es un problema de salud que requiere y merece la atención de los distintos niveles de gobierno. Se están haciendo cosas, ya se reparó el colector en aquella zona. La Junta Municipal de Aguas, lo señalaba y lo reitero, ha sido muy atinada en la parte que le corresponde hacer. Ha estado presente, se han revisado junto con los vecinos en la madrugada las alcantarillas para efectivamente verificar que no haya gases explosivos en esta zona. Pero el problema no está ahí, el problema está en el medio ambiente y no se han hecho los monitoreos, no se ha determinado qué sustancia tóxica es la que está en el ambiente. Por lo tanto, no se puede determinar cuáles son las consecuencias que pueda tener a mediano y largo plazo, y desafortunadamente tenemos no solo en Chihuahua, sino en el país y en el mundo muchos eventos similares desafortunados que las consecuencias vienen apareciendo 10, 15 años después y no podemos permitir eso. Entonces, aquí lo que se necesita es también que exista la sensibilidad por parte de quienes atienden el problema, porque cada vez les van cambiando de interlocutor, no tienen los vecinos una instancia, no tienen una persona que de manera continuada y sistemática les dé atención. Por eso es importante que en la mesa que se realice de atención al problema, pues exista una participación de los vecinos para que tengan información clara, precisa de qué es lo que se está haciendo, cómo va evolucionando el problema, y que se ataque desde las tres vías, ¿verdad? Por un lado, en la revisión del medio ambiente, de la emisión de contaminantes. Dos, la revisión de las empresas que están en la zona. El jueves de la semana pasada tenemos informes de mismos trabajadores de la zona que además viven ahí, que el centro de distribución de producto de los que vienen empaquetados, panecitos y demás, claro, cerró el jueves de la semana pasada y tuvieron que evacuar a todo su personal por ese aroma, que fue a tal grado insoportable que tuvieron que cerrar y tuvieron que evacuar a los empleados. ¿Vecinos ya se han ido de la zona? ¿Tiene usted el reporte, diputado? Algunos vecinos se han retirado a vivir, no a vivir, a dormir, sobre todo aquellos que tienen problemas mayores con algún familiar fuera de la zona, porque ese es otro problema. Se retiran de la zona y se empiezan a bajar los malestares que provoca este tóxico. De hecho, hay recetas que en la prescripción médica de la recomendación señala que cuando empiecen a sentir ese aroma que quema, yo ya lo sentí varias veces, es un aroma que te quema la nariz, te reseca la boca, las vías respiratorias, te empiezan a llorar los ojos y empiezas a tener dolor de cabeza. Les han recomendado que cuando se presente este problema, pues se retiren de sus casas. Entonces no se trata de generar pánico ni nada, no, se trata de llamar la atención para que se atienda de fondo, de raíz. Y uno de los acuerdos de ayer del Congreso del Estado, que fue una petición o se complementó por el diputado Gustavo Martínez, esta propuesta, la iniciativa al exhorto que yo presenté, es que haya un monitoreo
por parte de una empresa independiente, si es posible que sea extranjera, para que haya más certidumbre en las emisiones que se están generando en el medio ambiente y que están provocando problemas en salud en esta muy amplia franja de la población en la ciudad de Chihuahua. Diputada, ¿qué atribuye a que se le quiera ver lo político y no tanto lo técnico a este asunto? A que no lo han resuelto. Es la única explicación que tengo. Pues cuando no resuelves algo, pues tienes que buscar culpables. Lo que me parece de suyo, pues algo equivocado, porque lo único que genera es que la gente se disguste más, se encrispe más, y por el otro lado demuestras tu incompetencia y demuestras insensibilidad ante un problema de salud que se está viviendo. Entonces, pues a eso, ¿verdad? Como no lo puedo resolver, como no lo atiendo de manera adecuada, pues a ver a quién le echo la culpa, ¿verdad? Entonces, pues es muy fácil decir, no, es que es un problema con tintes políticos. Entonces, si el gas a qué huele, huele a PRD, o huele a PAN, o huele a PRI, o huele a Verde, o huele a Panala, ¿a qué huele? Interesante todo esto. ¿Algo más que desagregar, diputado? No, nada más señalar que esperamos que de manera pronta se hagan estas mediciones. Muy importante la revisión de las empresas, porque si por la atención que ha llamado en los medios de comunicación es alguna empresa la que está derramando esto, puede dejar de derramarlo en este tiempo por la situación que está tornándose ahorita socialmente, pero luego puede regresar, o en 6 meses, o en 8 meses, o en 1 año. Por eso es importante la revisión a las empresas y que se informe a la sociedad, porque una persona de un medio de comunicación, de un noticiero de radio, señalaba que no solo en esa zona se han detectado, señalaba que se han detectado en la parte donde se juntan la colonia Villa y la colonia Revolución. Entonces ya son otras áreas, otros puntos, y esto tiene que ver con la dirección del viento. El origen o la fuente puede correr para un lado o para otro cuando se esté esparciendo, y que es en las noches, porque esto no se percibe en el día, solo en las noches. Puede ir generando problemas para otros puntos. Por eso es importante que se identifique de manera exacta, clara, dónde está el origen, cuál es la fuente de estos gases tóxicos, y se pueda desterrar el problema de manera definitiva, por el bien de todos. Ese es un problema de salud pública, no es un asunto de tintes políticos, es un problema de salud, es un problema que está generando daño a ciudadanos chihuahuenses que están en una porción de esta ciudad, que hay un gas tóxico en el ambiente, y eso es lo que se tiene que atender y resolver. No derivar culpas para otros lados, eso no resuelve el problema, lo único que hace es agravarlo. Muchas gracias, diputado. Gracias, Pedro, muy amable. Agradezco una cuenta, Eloy García Tarín, diputado local por este espacio. Lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.